El lenguaje ha surgido de manera individual por la transmisión de cultura y obviamente por la evolución de las personas, siendo esto algo adaptativo. Se dice que el lenguaje aproximadamente tiene medio millón de años de surgimiento. En el siguiente video se explicará la función del lenguaje dentro de la educación. Hola, soy Rufina. El día de hoy les hablaré sobre qué es el lenguaje. La Real Academia de la Lengua define el lenguaje como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás, esto a través del sonido articulado o de otros sistemas de signo. La aptitud para expresarse se manifiesta en la capacidad humana para comunicar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Gracias al lenguaje, dotamos de significado a los objetos que nos rodean y a las acciones que realizamos, además de que nos permite transmitir nuestros pensamientos y sentimientos hacia los demás. En esta línea podemos ver que el lenguaje es un fenómeno social que se desarrolla y evoluciona entre los individuos de un grupo, sean o no de la misma especie. La producción de mensajes lingüísticos es necesaria para generar ideas, recuerdos, realidades y sobre todo para poder transmitirlos. En esta planificación de la producción de mensajes existe al menos tres etapas diferenciadas, la cual es la etapa de planificación o conceptualización, la etapa de codificación lingüística o formulación y la etapa de articulación. En primer lugar tenemos la etapa de planificación o conceptualización, la cual se determina el mensaje, es decir, si es una opinión o una pregunta, y la información que será relevante transmitir. En este proceso se puede realizar de manera intencional, aunque no siempre de manera consciente. En segundo lugar tenemos la etapa de codificación lingüística o formulación, la cual tras la primera etapa el mensaje se transforma en base a las normas de una lengua y el uso de la gramática. Se obtiene así una secuencia de unidades lingüísticas que forman una frase. La etapa de articulación es la última y la cual se va a ejecutar la producción del habla, cuando emitimos el mensaje y movimientos necesarios para la emisión del mensaje. Por otro lado, tenemos las funciones del lenguaje. La principal función del lenguaje es la comunicación. Dentro de la comunicación hay que tener en cuenta el propósito y el objetivo que se pretende conseguir. Al emitir un mensaje, dependiendo del objetivo, la función se le otorga a la lengua será diferente. Algunas de las funciones del lenguaje son la función referencial, la cual es informar, es hiriente a la comunicación y se presenta la información de manera objetiva y sobre todo los hechos o las ideas. Por otro lado tenemos la función conativa o apelativa. Se pretende una respuesta o una acción sobre todo el receptor del mensaje y suelen ser órdenes o preguntas. Tenemos la función fática, la cual se utiliza para comprobar el canal de comunicación y suelen utilizar mensajes para iniciar, finalizar o interrumpir una conversación. Tenemos la función poética, en la cual se altera el mensaje habitual y se provoca un efecto en la forma del mensaje y se utiliza la principal en ambientes artísticos. Y por último tenemos la función metalingüística. Aquí el propósito es comunicar y hablar sobre todo el código del mensaje. Buenos días, internautas. Soy el Dr. Calcetoño y el día de hoy estaremos hablando acerca de lo que es el lenguaje. Comenzaremos hablando de la evolución del mismo. La gran mayoría de las especies que habitan nuestro planeta se comunican de alguna forma, pero ninguna tiene algo que se asemeje al lenguaje de los humanos. El lenguaje en sí mismo es bastante difícil de definir, ya que tiene, por ejemplo, expresiones transitorias que no dejan rastro, nunca es estacionario, cambia con el tiempo, es infinitamente flexible y casi mundialmente presente. Lo cierto es que la complejidad de nuestro lenguaje, cualquiera sea el tipo que utilicemos, nos hace únicos, nos permite interactuar con nuestros pares y nos habilita a hablar del pasado, del presente o del futuro, además de transmitir nuestros conocimientos. Sin embargo, pese a ser nuestra herramienta más preciada, sea escrita, oral, con señas o con silbidos o con símbolos, en cualquiera de sus formas, aún sabemos muy poco sobre cómo surgió el lenguaje en los seres humanos. Existen diferentes teorías acerca de la evolución del lenguaje, además de su origen. Müller, por ejemplo, afirma que las lenguas indoeuropeas tienen un tronco lingüístico común proveniente de pequeñas familias nómadas de raza aria, las cuales, por complejas razones culturales, derivaron lenta pero progresivamente el resto de lenguas antiguas ya conocidas, como lo son el griego, el sánscrito, etc. Además, Müller postuló las siguientes teorías acerca del origen del lenguaje. Teoría Bow-Wow.
El lenguaje comienza como imitaciones de sonidos naturales, como lo son el mo, chow chow, crash, bang, buzz y miau. A esto se refiere más técnicamente como onomatopeyas o ecoísmo. Teoría po-po. Esta sugiere que el lenguaje comienza como interjecciones, gritos emotivos instintivos como el o para la sorpresa o el ay para el dolor. Teoría de continuidad. La teoría de continuidad afirma que la diferencia entre el lenguaje y la comunicación animal es cuantitativa. El lenguaje humano se desarrolló a partir de sistemas de comunicación animal más primitivos, idea que mantuvo también Vygotsky. Para esta postura, el lenguaje es el sistema más complejo de comunicación del reino animal, porque las habilidades generales del aprendizaje del ser humano son también las más complejas y eficientes. El lenguaje y la inteligencia van unidos para la teoría de continuidad. El lenguaje depende y es parte integrante del producto del resto de las capacidades cognitivas de los humanos. Teoría de discontinuidad. El principal defensor de este último enfoque es Chomsky. Él postula que existió una mutación en un individuo hace aproximadamente 100.000 años y que ésta desencadenó la aparición son también las más complejas y eficientes. El lenguaje y la inteligencia van unidos para la teoría de continuidad. El lenguaje depende y es parte integrante del producto del resto de las capacidades cognitivas de los humanos. Teoría de discontinuidad. El principal defensor de este último enfoque es Chomsky. Él postula que existió una mutación en un individuo hace aproximadamente 100.000 años y que ésta desencadenó la aparición del lenguaje, que se extendió a partir de generaciones siguientes. Es decir, que el lenguaje se vio como una capacidad innata que ya estaba ahí y que simplemente se dio un cambio pequeño pero monumental. Teoría gestual. El lenguaje oral proviene directamente de la teoría gestual. La necesidad de comunicación mediante gestos había servido como presión para transferir el lenguaje gestual a uno vocal. Así, el origen del lenguaje se trata de un proceso gradual que comenzó originalmente con un conjunto de gestos físicos, continuó con gestos orales producidos por la boca y finalizó con la aparición del habla. Hola, el día de hoy los saluda Panda Mara y estaremos hablando sobre un tema muy importante que es el uso del lenguaje en la educación. En primer lugar, la lengua hablada en casa permite obtener desde pequeño un conjunto de conocimientos, experiencias, normas, valores y pautas de conducta. ¿Pero esto de qué forma ayuda en la educación escolar? Ayuda de mucho, ya que desde casa aprendemos lo básico, que en este caso son valores, normas y algunos que otros conocimientos para así poder socializar de una buena forma con los demás. Algunos de los conceptos clave para poder tener un buen uso del lenguaje en la educación son los siguientes. En primer lugar tenemos la lengua. Sin ella no sería posible difundir sus conocimientos creados y acumulados a través del correr de los años. La lengua es el medio por el cual se lleva a cabo el proceso de socialización entre los seres humanos. A través de ella, el hablante construye significados para así intercalarlos dialogando con los demás en el marco de los significados sociales y culturales. Y este va mucho de la mano con el siguiente concepto que es el de la comunicación. La comunicación es un proceso de intercambio de conocimientos, de información o puntos de vista entre los individuos. Y por último lugar, tenemos el lenguaje. El lenguaje se entiende a las capacidades que tienen los seres humanos para crear diversos tipos de comunicación. Existen varias formas de lenguaje, como lo que es la mímica, la pintura, la danza, la música, pero el más importante para los seres humanos es sin duda alguna la lengua. De igual forma, están los sistemas de signos y reglas. Estos sistemas permiten al ser humano entender y producir un sinnúmero de frases, oraciones y mensajes. Asimismo, este sistema de comunicación es muy complejo, ya que es inventado por los seres humanos, es un producto cultural por excelencia, porque nos sirve de herramienta permanente, como en el trabajo, en el aprendizaje y en la conversación, y para poder establecer relación social con otras personas. Además, nos permite comentar y hablar de nuestra cultura y de otras culturas. En el sentido de educación escolar,
El niño en la escuela va a ejercitar el sistema receptivo por medio del lenguaje oral, va adaptando y ampliando su habla al nuevo entorno. Igual, hay un factor que puede perjudicar como receptivo por medio del lenguaje oral, va adaptando y ampliando su habla al nuevo entorno. Igual, hay un factor que puede perjudicar como también favorecer, que es el factor social. Este factor, en función de con quién actúa el niño, aprenderá de una u otra forma. Si el niño está siempre entre adultos, tendrá un lenguaje de adultos. Si está con iguales, su lenguaje será adecuado, más significativo para él y por tanto el progreso le será favorable. De igual manera, la educación bilingüe es una educación muy importante en el uso del lenguaje de la educación, ya que bien sabemos, la educación bilingüe es en donde aprendemos más idiomas, más lenguas de la lengua materna que en sí tenemos. En mi caso, mi lengua materna es el español y al tener educación bilingüe voy a tener más tipos de lenguas, más idiomas. En este caso, pues puede ser el inglés, el francés u otro tipo de idioma. Y esta educación nos ayuda de igual forma, ya que al tener estas clases tienen un objetivo, el cual es facilitar no solo la comprensión de los aprendizajes, sino también la adquisición de las habilidades de leer y escribir en esas lenguas que están estudiando. Esta educación tiene un sentido más amplio. Lo bilingüe tiene mucho que ver con las competencias de comunicación, como oral, de lectura y de escritura, en ambas lenguas, como la lengua materna y en la lengua que estás estudiando. Ya para concluir con nuestros temas que anteriormente explicamos, nos damos cuenta de cuánta importancia tiene el lenguaje en la educación y en todos los ámbitos, como en el laboral, en el familiar, en el social, ya que pues es una forma de poder comunicarnos con los demás y así poder expresarnos en la forma de expresarnos como emociones, el expresar conocimientos y entre otras cosas más que podemos transmitir hacia los demás. Esto es gracias al lenguaje e igual en la forma que lo transmitamos, que lo expresemos, es en la forma que se va a entender